Hola iglesia, muy buenos días. Gracias por acompañarnos, por estar conectados. Espero que hoy estés preparado para escuchar esta charla, para leer, porque vamos a leer mucho, pero además para entender lo que Dios quiere enseñarnos a todos con lo que vamos a leer y con lo que vamos a estar estudiando juntos. Quiero invitarte a que prepares en tu Biblia Primera de Samuel, que abras tu Biblia en Primera de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 1, versículos 1 al 20. Primero de Samuel, capítulo 1, versículos 1 al 20. Ve buscándolos, ve preparándolo porque vamos a hacer una lectura larga. Igual vamos a tenerlo aquí en pantalla, pero te invito a que tengas tu Biblia para que puedas subrayar y puedas ir apuntando. Esta charla que vamos a estudiar o que vamos a compartir hoy se llama Originales. Originales. Quiero que por un segundo, si estás acompañado, mires a la persona que está en casa y me digas si tiene pinta de original o si no te parece que es muy original. Mírale los zapatos, mírale la ropa, tal. Si es una persona original o es una persona es una falsificación, es una persona. En Colombia tenemos una palabra que es chiviada. Una persona chiviada, una persona falsificada o una persona original. Dios quiere que seamos originales, que entendamos qué significa ser originales. Él nos ha creado originales, Él nos ha creado con una manera de ser, con una forma de ser. Y quiero invitarte a que puedas identificar eso hoy, que podamos entenderlo y que podamos dejar de vivir de comparaciones, que dejemos de vivir comparándonos los unos con los otros, viendo cómo está viviendo uno, cómo está viviendo el otro. A veces nos frustramos porque esperamos tener más que los demás para sentirnos bien con nosotros mismos. A veces nos frustramos porque hay algunos que tienen más que nosotros y entonces nos vivimos preocupando y angustiando porque el otro ha logrado, ha hecho, ha viajado, ha conseguido y tal vez tú sientes que no has llevado la vida a la misma velocidad que la otra persona. Y Dios quiere que vivamos cosas increíbles todos, que podamos crecer, que podamos avanzar, pero que entendamos que somos originales, que Dios tiene un propósito específico con cada uno de nosotros, que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Entonces te invito a que vayas ahí a 1 Samuel capítulo 1, versículos 1 al 20. Vamos a leerlo. En la sierra de Efraín había un hombre sufita de Ramatayim. Su nombre era Elcaná, hijo de Jeroán, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf, efraimita. Elcaná tenía dos esposas. Una de ellas se llamaba Ana y la otra Penina. Esta tenía hijos, pero Ana no tenía ninguno. Cada año Elcaná salía de su pueblo para adorar al Señor Todopoderoso y ofrecerle sacrificios en Silo, donde Ofní y Finés, los hijos de Elí, oficiaban como sacerdotes del Señor. Cuando llegaba el día de ofrecer su sacrificio, Elcaná solía darles a Penina y a todos sus hijos e hijas la porción que les correspondía. Pero a Ana le daba una porción especial, pues la amaba a pesar de que el Señor la había hecho estéril. Penina, su rival, solía atormentarla para que se enojara, ya que el Señor la había hecho estéril. Cada año, cuando iban a la casa del Señor, sucedía lo mismo. Penina la atormentaba hasta que Ana se ponía a llorar y ni comer quería. Entonces, Elcaná, su esposo, le decía: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás resentida? ¿Acaso no soy para ti mejor que 10 hijos? Una vez, estando en Silo, Ana se levantó después de la comida, y a la vista del sacerdote Elí, que estaba sentado en su silla junto a la puerta del santuario del Señor, con gran angustia comenzó a orar al Señor y a llorar desconsoladamente. Entonces hizo este voto: Señor Todopoderoso, si te dignas mirar la desdicha de esta sierva tuya, y si en vez de olvidarme te acuerdas de mí y me concedes un hijo varón, yo te lo entregaré para toda su vida, y nunca se le cortará el cabello. Como Ana estuvo orando largo rato ante el Señor, Elí se fijó en su boca. Sus labios se movían, pero debido a que Ana oraba en voz baja, no se podía oír su voz. Elí pensó que estaba borracha. Así que le dijo: ¿Hasta cuándo te va a durar la borrachera? Deja ya el vino. No, mi señor, no he bebido vino ni cerveza. Soy solo una mujer angustiada que ha venido a desahogarse delante del Señor. No me tome usted por una mala mujer. He pasado este tiempo orando debido a mi angustia y aflicción. Vete en paz, respondió Elí, que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Gracias. Ojalá favorezca usted siempre a esta sierva suya. Con esto, Ana se despidió y se fue a comer. Desde ese momento su semblante cambió.
Al día siguiente madrugaron y después de adorar al Señor, volvieron a su casa en Ramá. Luego, Elcaná se unió a su esposa Ana y el Señor se acordó de ella. Ana concibió y pasado un año dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, pues dijo: al Señor se lo pedí. En esta historia que acabamos de leer, vemos entonces varios protagonistas, vemos varias personas que aparecen, ¿no? Vemos a Elcaná, que era un hombre que tenía dos esposas, una se llamaba Ana y la otra se llamaba Penina. Ana no podía tener hijos, Penina tenía varios hijos, ya le había dado varios hijos a Elcaná, o ya había tenido varios hijos con Elcaná, pero Ana estaba frustrada o estaba pasando por momentos difíciles porque no podía tener hijos. Vemos entonces tres principales protagonistas o personajes al principio: Elcaná, Ana y Penina. Y vamos a ver más adelante también que aparece otro personaje que es Elí. Vamos a hablar más adelante de Elí, les hablaré de él. Era el sacerdote que estaba en el lugar donde Ana vino a orar y que se dio cuenta del momento en el cual Ana está orando. Quiero hacer una pequeña aclaración de contexto histórico dentro de lo que acabamos de leer, y es con respecto a la poligamia, porque sería muy fácil decir: no, entonces la Biblia sí permite la poligamia y la Biblia avala la poligamia. Realmente Dios nunca ha avalado la poligamia, Dios nunca nos ha dicho que vivamos en poligamia, al contrario, Dios siempre ha dicho, desde el principio le dijo a Adán: el hombre, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, no a sus mujeres, sino a su mujer, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo, no los dos, los tres, los cuatro, los cinco, los seis, los 10, no, los dos llegarán a ser un solo cuerpo. La Biblia habla del matrimonio monógamo heterosexual. ¿Qué pasa? Que en la cultura en ese tiempo, en ese momento, las personas de ese tiempo empezaron a practicar la poligamia, a tener más de una esposa, ¿no? Y en esos casos, y frente a eso, nunca ha habido o se ha dado un consentimiento por parte de Dios. La Biblia lo recoge porque es un hecho histórico que sucedió y que hubo personas que ya perteneciendo al pueblo de Dios, igual se alejaron de lo que Dios había dado como fundamento y terminaron viviendo situaciones difíciles. De hecho, si te fijas, en la Biblia se recogen varios casos de poligamia, se nos cuentan varios casos de hombres que tenían más de una esposa. En todos los casos, no hay una sola excepción, en todos los casos en los cuales la Biblia nos narra o nos habla de poligamia, siempre hubo problemas familiares por culpa de la poligamia. No hay un solo hogar, matrimonio o familia feliz en la Biblia que se fundamente o que tenga un contexto de poligamia. Ninguno. Siempre, y los problemas normalmente venían por causa de esa situación. Aclarado eso, porque tal vez algunos diremos como: bueno, pero yo quisiera ser como Elí, que tenía dos mujeres, tal. No, Dios no lo habla. Era un tema cultural de ese tiempo, de ese momento, y Dios nos habla del matrimonio monógamo heterosexual claramente en la palabra de Dios, ¿vale? Ahora que ya tenemos el contexto histórico y que adicionalmente hemos hablado de quiénes son nuestros personajes, quiero que vayamos a los distintos puntos que vamos a ir viendo para poder entender cómo Dios nos ha diseñado originales, cómo Dios nos ha creado para que podamos vivir nuestra vida en libertad, para que podamos vivir nuestra vida con un propósito claro, y que adicionalmente entendamos que no tenemos que preocuparnos por lo que tiene el vecino, y que entendamos que nuestra vida no es más valiosa porque tenemos más o tenemos menos que el de al lado. Todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades, y nada tiene por qué llevarnos a dudar del valor que Dios ha puesto en nuestras vidas. Entonces, vamos al primer punto. El problema. El problema que tenemos en esta historia, básicamente, quisiera que me lo ayudaran a construir. Me gustaría muchísimo que me ayudaran a poner en el chat cuál creen que es el problema en esta historia. Hay un cantante que a mí personalmente no me gusta, pero hay una canción que canta que me hace mucha gracia y me gusta mucho reírme con esta canción, y es la canción de El Problema, de Ricardo. El problema no fue hallarte, el problema es olvidarte. Y entonces quiero que pienses cuál es el problema, que pongas cuál es el problema acá en el chat. El problema no es el COVID, el problema es congregarme, el problema no es la iglesia, el problema es que no cambio. Bueno, quiero que pongas cuál crees que es el problema que tenemos, que acabamos de leer en esta historia, y que la podamos compartir, que lo podamos construir entre todos, ¿vale? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál crees que es el problema que estamos enfrentando en esta historia? Quiero que pongamos nuestra atención en el versículo 2. Mira lo que dice el versículo 2. Elcaná tenía dos esposas. Una de ellas se llamaba Ana y la otra Penina. Esta tenía hijos, pero Ana no tenía ninguno.
El primer problema que encontramos es que el Caná tenía dos esposas. Ese es el primer problema. Ese es el primer problema que va a empezar a generar dificultades. El primer problema era que el Caná tenía dos esposas y que había decidido transitar un camino que era el camino que Dios no había marcado para él. Él había decidido caminar un camino en el cual no iba a unirse a su esposa y llegar a ser uno con su esposa, sino tener más de una esposa. Y esto genera unas dificultades. ¿Cuáles eran? Porque muy fácilmente diríamos que el problema era que Ana no podía tener hijos. No. El primer problema que encontramos acá es que el Caná decidió transitar el camino que Dios no había diseñado para él. Y quiero que te preguntes, ¿cuál ha sido el camino que Dios ha diseñado para ti y para mí? Es muy difícil saberlo empíricamente. Es muy difícil determinarlo o definirlo solamente por nuestro conocimiento o por lo que a nosotros nos parece, o porque un día hacemos así y vemos para dónde está soplando el viento y decimos por allá tiene que ser. La Biblia nos marca el camino. En la Biblia Dios nos regala un mapa, un GPS para poder entender cuál es el camino que tenemos que seguir. Y el primer problema que vemos acá es que el Caná se había desviado del GPS que Dios le había marcado y había decidido transitar por los pasos de la poligamia. Detrás de eso se generaron unas situaciones y unas tensiones. Segundo problema que encontramos acá, la discusión y la pelea que hay entre Ana y Penina por culpa de que Ana no podía tener hijos. Ana no podía tener hijos, se sentía frustrada, se sentía triste, se sentía deprimido, porque de alguna manera quiero que te fijes en lo siguiente. El que Ana no tuviera hijos significaba que el día que el Caná falleciera, ella no sería heredera del Caná. Ella no daría parte, no tendría hijos que hicieran parte o que fueran parte de la herencia de su esposo. Era un problema generacional. Era un problema que iba a trascender en el tiempo. Era un problema de legado. Y quiero que veas esto acá. Muchas veces vemos esterilidad en el propósito de nuestras vidas porque hemos decidido transitar por el GPS, utilizar un GPS distinto al que Dios nos ha regalado. Y por eso empezamos a tener temor del legado, de lo que vamos a dejar más adelante. De hecho, algunos decidimos por culpa de la angustia existencial de sentir que no estamos dejando nada o que no dejaremos ningún legado, decidimos dejar de pensar en eso y simplemente vivir por vivir. Y Dios quiere que podamos vivir con un propósito, con un norte y con un sentido de eternidad, entendiendo que lo que hacemos transformará la vida de otras personas. Eres original, Dios tiene un plan para ti y quiere que dejes un legado. Eres necesario en esta tierra. Dios te ha hecho a ti, te ha enviado a esta tierra con un propósito. Nos ha permitido vivir y te ha dado el regalo de tener un día más de vida porque Él tiene un propósito para ti y para mí. Dios quiere que dejemos un legado. No sigamos permitiendo que haya esterilidad en nuestro propósito, sino tengamos claro el norte. Segundo punto que quiero que veamos. El intento por compensar. El intento por compensar. Fíjate cómo en los versículos 4 y 5 vamos a ver cómo el Caná intenta compensar el vacío que su esposa está sintiendo. Pero eso no realmente no satisface la necesidad que ella tenía. Mira, vamos a leerlo, versículos 4 y 5. Cuando llegaba el día de ofrecer su sacrificio, el Caná solía darles a Penina y a todos sus hijos e hijas la porción que les correspondía. Pero a Ana le daba una porción especial, pues la amaba a pesar de que el Señor la había hecho estéril. Fíjate en algo en esto que acabamos de leer, y es, Ana tenía un problema que hablamos hace un momento. No hacía parte del legado, de la herencia de su esposo. No iba a poder hacer parte de ello. El Caná intentaba compensarlo. ¿De qué manera intentaba compensarlo el Caná? Dándole una porción especial, dándole más a ella para que ella se sintiera bien, diciendo, bueno, tal vez no tengo hijos, pero mi esposo igual me ama y me da cosas, ¿no? Me da algo para intentar ver que, bueno, Penina tiene a sus hijos y recibe también lo de sus hijos, pero yo tengo una porción especial y tengo el cariño de mi esposo. Fíjate que eso no logra satisfacer el vacío que Ana está viviendo y que Ana está afrontando. Deja de intentar, y entendemos esto, dejemos de intentar compensar los vacíos de nuestras vidas por medio de lo material. La originalidad de nuestras vidas no la marca las cosas que tenemos, ni los diplomas que están colgados en nuestra pared, ni cuántos éxitos hemos alcanzado, ni cuánto podemos demostrarle a los demás. Ese vacío que sentimos muchas veces
por sentirnos bien, por sentir que tenemos propósito, que tenemos sentido, no se marca ni se determina desde la perspectiva de lo material, se determina desde lo espiritual. Hay un quebrantamiento en el espíritu, en el alma de Penina. Hay un dolor en su corazón y ese dolor de su corazón no se puede compensar ni se puede satisfacer a partir de darle cosas materiales o a través de compensar cosas con cosas que parecieran de repente simplemente justas, ¿no? Que con eso trataran de motivarla, ¿no? ¿Cuántas veces has considerado que el día en que compres coche, o el día que compres casa, o el día que compres piso, o el día que consigas un trabajo, o el día que ganes tanto dinero, ese día se resolverán tus problemas? Y el día que lo has logrado te das cuenta que sigues teniendo problemas y que de hecho hay más problemas, o que sigue habiendo problemas. Porque ser originales, ser hijos de Dios, no significa que no hay problemas, sino que entendemos que nuestro valor no está determinado por lo que tenemos, sino por lo que somos. Ana era una esposa amada por Elcaná, pero dudaba de eso y le costaba y le dolía porque sentía que no había hecho lo que ella tenía que hacer. Nosotros dudamos del amor de Dios hacia nosotros porque sentimos que no hemos hecho lo suficiente para merecer ese amor, que no hemos hecho lo suficiente para merecer el perdón de Dios. Tú y yo no podemos compensar con obras lo que Cristo ya hizo en la cruz por nosotros. Tú y yo no podemos con nuestras obras compensar y poner la balanza de nuestro lado. Precisamente por eso necesitamos de un Salvador. Tercer punto que quiero que veamos. La tormenta. La tormenta. Se ha desatado entonces en esta familia una tormenta que, por lo que vemos en la lectura que hemos hecho, no fue una tormenta de un día, no fue una tormenta de una semana, sino de muchos días, de muchos años. Porque vemos que en el versículo 3 dice que cada año cuando subían a presentar sacrificios, cada año cuando iban a donde los sacerdotes, cada año sucedía esto. Cada año cuando iban, Elcaná le daba a Penina su parte y le daba a Ana una porción especial, una porción doble. Cada año sucedía. Fue una tormenta que duró años, que duró mucho, mucho tiempo. Y quiero que veamos lo que dicen los versículos 6 y 7. Penina, su rival, solía atormentarla para que se enojara, ya que el Señor la había hecho estéril. Cada año, cuando iban a la casa del Señor, sucedía lo mismo. Penina la atormentaba hasta que Ana se ponía a llorar y ni comer quería. La tormenta no fue una tormenta de una noche. La tormenta que vivió Ana y que vivió Penina y que vivió Elcaná fue una tormenta que no duró solamente unos días. Mira lo duro y lo difícil. La Biblia nos define la relación de Ana con Penina, no de compañeras de casa o de matrimonio, no de esposas de un hombre, sino de rivales. Su rival, Penina, su rival, cada año cuando iban a presentar los sacrificios, atormentaba a Ana burlándose de ella porque no tenía hijos. Tal vez Ana tenía el amor de su esposo, pero no los hijos que Penina tenía. Y Penina tenía los hijos que Ana no había podido tener, pero no el amor de su esposo. La poligamia es un desastre, quiero volver a ser claro en eso. Y tal vez hoy ninguno de nosotros se atreve a vivir en una poligamia abierta. Bueno, cada vez el mundo está más loco, pero ninguno de nosotros lo hace o lo vive de una manera como esto. Pero no sé si tú estás conectado hoy y estás viendo esta charla y estás teniendo una relación por fuera de tu matrimonio. Y quiero ser muy claro contigo. Estás destruyendo tu vida, la de tu esposa, la de la mujer con la cual estás, y estás destruyendo la vida de tus hijos. Y viceversa. Si tú eres una mujer que está teniendo una relación por fuera del matrimonio, estás destruyendo la vida de tu esposo, la del otro hombre, la de la otra persona, y la de tus hijos y la de tu familia. Nunca hay bendición desde la perspectiva bíblica cuando decidimos salirnos del marco que ha establecido Dios. Después, no digas que no te avisamos.
¿vale? Sigo acá y vemos en la tormenta que está atravesando Ana, que está viviendo Ana, vemos un profundo dolor, un dolor tan profundo que ni comer quería. Había perdido el propósito, había perdido el sentido. Yo hoy en día le doy gracias a Dios por algo, y es que a mí nada me quita, ni el hambre ni el sueño. Gracias a Dios todavía nada me ha quitado nunca el hambre ni el sueño. Pero qué depresión tan profunda y tan dolorosa la que estaba enfrentando Ana, que ni siquiera comer quería. ¿Cuántas veces en tu vida has pasado por un momento de depresión, de ansiedad, en los cuales no puedes dormir o en los cuales ni siquiera quieres comer, o no quieres arreglarte, o no quieres salir a la calle? Pierdes tal vez el anhelo de poder vivir cosas. Y fíjate que esa situación viene causada básicamente por el deseo o el anhelo que ella tiene de encontrar sentido y propósito. Cuando estamos con Dios, empezamos a sentir propósito y empezamos a sentir un norte. El norte y el propósito no puede ser otro que servir a otros, que amar a otras personas. Y quiero que hoy puedas tomar la decisión de empezar a amar a otros, de poder moverte, pero además de que no te pierdas lo que viene a continuación en esta historia. Lo que viene a continuación va a transformar nuestra manera de ver nuestra relación con Dios y además de encontrar refugio y seguridad en Él. Quiero invitarte entonces al cuarto punto. Cuarto punto. El vacío. El vacío. Fíjate que el Caná, en el versículo 8, va a intentar nuevamente, va a preguntarle a Ana, pero Ana, ¿qué te pasa? Si yo solo quiero que estés contenta, que estés feliz, deja de estar triste, ¿no? Es como cuando de repente vemos personas que están pasando por depresión o por situaciones difíciles y los demás les decimos, pero ¿por qué estás triste? Ponte feliz, ya está. Como pretendiendo decirle a una persona que está, no sé, que se ha quebrado el brazo, que se ha fracturado el brazo, decirle, pero mejórate, ponte el brazo bien y ya está, no pasa nada. O que le duele la cabeza y decirle, ay, deja de tener dolor de cabeza y ya está. A veces hay heridas profundas que necesitan de ir a Dios y de pasar un tiempo de intimidad con Él. Mira lo que dice el versículo 8. Entonces el Caná, su esposo, le decía, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás resentida? ¿Acaso no soy para ti mejor que 10 hijos? Ana tenía un esposo que la amaba. Ana tenía un esposo que la amaba, pero no tenía un sentido, no tenía en su vida un legado que viera ella, que estuviera teniendo sentido, que fuera para algún lado. Ana se sentía vacía, había un vacío en su propósito, había un vacío en su día a día. Cuando hablamos de vacío, a veces parece que estuviéramos hablando de algo metafísico, de algo por allá como en el interior nuestro que decimos, ay, es como un vacío. Es muy sencillo, el vacío lo traduzco de la siguiente manera, es dar pasos o pasar día tras día sin tener un norte. Un vacío en mi día, un vacío en un periodo de mi tiempo en el cual de repente lo que hice fue dar vueltas en círculo, caminar sin tener un propósito de saber para dónde voy yo. Ana tenía un esposo que la amaba, pero lo que ella necesitaba no era solamente un esposo que la amara, ella necesitaba encontrarse con Dios. Tal vez tú crees que tu vida va a encontrar sentido y vas a romper o vas a superar el vacío de tu vida el día en que te cases. Y sí, seguro eso será una bendición, pero lo único que puede llenar el vacío real y profundo de tu vida es Dios. Es el tener una relación cercana y genuina con Dios. Mira, creo que los seres humanos somos muy fáciles para copiar a otros. Estamos hablando en esta charla que se llama Originales. Quiero que te preguntes, ¿de quién te copias tú? ¿A quién copias? Todos vamos viendo en Instagram, en Facebook, en las redes sociales a los famosos, a los cantantes, a los actores, las actrices, no sé, los youtubers, etcétera, 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 etcétera. Cada día hay más patrones o modelos que se nos van marcando, se nos van mostrando para que nosotros vayamos siguiéndolos. ¿A quién estás copiando hoy? ¿A quién estás copiando hoy? Tal vez estás copiando a otras personas porque hay un vacío en tu identidad y necesitas ver a alguien y seguirlo, imitarlo, para intentar llenar tu vida de propósito. Y el único al cual debes ver y a quien debes seguir es a Jesús. En la Biblia vas a darte cuenta que Dios te ama, no por lo que tú hagas, sino por lo que tú eres. Dios no nos ama o no nos va a amar o nos va a amar menos por lo que hayamos logrado, por lo que hayamos conseguido. Dios nos ama igual. Dios tiene un propósito para nosotros. Dejemos de copiar a otras personas. Dejemos de imitar a otros. Imitemos solo a Cristo.
Yo durante toda mi vida he tenido distintos referentes, distintas personas que de alguna manera he intentado copiar algunas veces, ¿no? En mi adolescencia, en mi juventud, de hecho ya estando viejo, en algunos momentos he querido imitar, no sé, a algún famoso, a algún futbolista, a algún amigo, a mi padre, a algunas personas. Y eso en algunos momentos me ha llevado a frustrarme, porque me ha llevado a cuestionarme, pero yo no he logrado lo que ha logrado esa persona, yo no he logrado lo que esta persona había hecho. Y olvido que Dios tiene un plan y un propósito específico para mí. Hay algunos pastores y algunos predicadores que para mí son un referente y que me parece genial verlos y aprender de ellos. Pero yo no puedo evaluar mi relación con Dios ni evaluar el propósito de mi vida basado en lo que ellos han logrado y yo no. No puedo evaluarlo con base en eso. Soy original, no soy una copia. Dios no hizo control C, control V 6.000 millones de veces. Dios nos hizo a cada uno de nosotros originales, únicos. Por eso en esta charla, has visto que cada capítulo de esta charla nos lo ha regalado, nos lo ha compartido una persona diferente, un voluntario diferente de Casarroca, Barcelona. Porque a veces en la iglesia como que el pastor se convierte en la persona a la cual debemos hacerle control C y control V en nuestras vidas. Y no, tú no tienes que copiarme a mí. No me copies a mí, tienes que imitar a Cristo. Tenemos que seguir e imitar a Jesús. Lo que quiero que veamos con esta invitación que le he hecho a estos 8 voluntarios que nos han ayudado hoy es que veamos que la iglesia no es un pastor, la iglesia es una asamblea, la iglesia es una comunidad. Somos una comunidad de personas que somos originales, que cada una tiene su manera de ser, su casa, su forma, su edad, sus problemas, sus dificultades. Pero todos somos originales y tenemos un plan y un propósito por parte de Dios para nuestras vidas. La originalidad en tu vida no depende de que los demás la reconozcan, sino de que tú tengas clara tu identidad en Cristo y te sientas seguro en eso, te sientas tranquilo en eso. Vamos al punto número 5. El punto de quiebre. El punto de quiebre. Quiero que me acompañes a los versículos 9 y 10 de 1 Samuel capítulo 1 ahí mismo. Dice, una vez estando en Silo, Ana se levantó después de la comida, y a la vista del sacerdote Elí, que estaba sentado en su silla junto a la puerta del santuario del Señor, con gran angustia comenzó a orar al Señor y a llorar desconsoladamente. Necesariamente tenemos que tener puntos de quiebre en nuestras vidas para encontrar los brazos de nuestro Salvador. Necesariamente necesitamos pasar por puntos de quiebre, por puntos en los cuales decimos, no aguanto más, no me queda un suspiro más. Lo único que me queda es venir y arrojarme frente a ti, Dios. No me importa quién me vea. Se nos aclara en el versículo 9 que estaba ahí Elí. Elí era tal vez la persona más importante en Israel en ese momento. En ese tiempo no había reyes, no había un gobernante definido. Elí era el sacerdote de Israel. Elí era el personaje más importante de ese tiempo en Israel. Y a sus ojos no le importó, a Ana no le importó estar frente a sus ojos, frente a los ojos de Elí y llorar desconsoladamente ante Dios. Cuando reconocemos que hay un quiebre en nuestro corazón, que necesitamos encontrar propósito, que necesitamos encontrar legado en nuestras vidas, superar los tiempos y los momentos de esterilidad en el propósito de nuestras vidas. No nos importa quién nos esté viendo, lo único que nos importa es derramar nuestro corazón a Dios, es decirle, Dios, te necesito. Tal vez no lleves mucho tiempo escuchando hablar de Dios, tal vez conozcas muy poco sobre cómo orar y cómo hablar con Dios. Hablar con Dios es como hablar con tu Padre, es como hablar con el Padre que te ama, es como hablar con el ser que más te ama en el universo entero. Es Dios. El ser que más te ama en el universo entero es Dios. Y como Él te ama, puedes ser sincero con Él, puedes ser transparente con Él y puedes hoy en tu casa derramar tu corazón a Él. No sé cuál sea el problema que estás enfrentando hoy, que te lleva a intentar copiar a otros. Derrama hoy tu corazón a Dios y dile, Dios, estoy como Ana, desconsolado, desconsolada, desesperado, desesperada. Y no me queda nada más que venir a ti. Hoy yo le pido a Dios que sea el punto de quiebre en tu vida para que puedas descansar en sus brazos. Y así como cuando un niño llora desconsoladamente en los brazos de su padre, cuando viene la calma,
Tal vez ha perdido ya las fuerzas, tal vez no le quedan fuerzas, pero tiene su corazón lleno de paz. Y quiero que tú puedas tener hoy la paz que nos va a contar la Biblia, que experimentó Ana después de este momento. Sexto punto. La promesa. La promesa que hace Ana en este momento. La promesa que le hace Ana a Dios, el voto que le hace Ana a Dios. Versículo 11. Entonces hizo este voto: Señor Todopoderoso. Lo primero que hace Ana es reconocer quién es su Señor y reconocer el poder de su Señor. No solamente le dice: tú eres mi Señor, tú eres quien tiene el control de mi vida, sino le dice: tú todo lo puedes. Hoy reconozco que tú eres todopoderoso, Señor Todopoderoso. Si te dignas mirar la desdicha de esta sierva tuya, de alguna manera le está diciendo: hágase tu voluntad en mi vida. Si es tu voluntad, escucha mi oración, escucha mi ruego. Y si en vez de olvidarme te acuerdas de mí y me concedes un hijo varón, uno, quiero uno, le dice Ana. No sé cuántos tendría Penina, no estoy seguro. Ella no le dice: quiero tener más hijos que Penina. Ella no le dice: dame hijos para restregárselos a Penina en la cara. Ella le dice: si al menos me dieras un hijo varón, uno, aunque sea uno, yo te lo entregaré para toda su vida y nunca se le cortará el cabello. ¿Cuál es tu petición? ¿Y cuál es la promesa que le haces a Dios hoy? La petición del corazón de Ana después de pasar del tiempo de quebrantamiento no es una petición basada en poder mostrarle a los demás, sino en encontrar el propósito y el sentido en su vida. La petición de ella no es: Dios, dame un hijo para humillar a Penina. La petición de ella es: Señor Todopoderoso, dame un hijo, porque ese es mi legado, eso es lo que quiero dejar. Y segundo, quiero que te pienses en algo que hay muy poderoso en esto. En la segunda parte del versículo 11. Yo te lo entregaré para toda su vida. La petición que tú le haces a Dios hoy es para ti o para honrar a Dios. Aquello que te lleva a copiar a otras personas está motivado por un deseo de amar a Dios, de servir a Dios, de honrarlo a Él, o simplemente de satisfacer tu necesidad. Que lo que le pidamos a Dios no sea simplemente nuestras necesidades, sino que sea tener un propósito y un sentido en el servicio a Él. Ella le dice: Dios, dame un hijo para que Él sea mi legado, para que Él pueda servirte, para que Él pueda adorarte. Tal vez tu petición hoy no es por un hijo, tal vez de muchos de nosotros sí pueda ser un hijo, tal vez tu petición sea tener un hijo, y le pido a Dios que hoy escuche tu oración. Pero si tal vez tu petición hoy no gira en torno a un hijo, sino a un empleo, de repente gira en torno a sanidad física, de repente gira en torno a una respuesta frente a la documentación, sea en torno a la relación con tus hijos, a la relación con tus padres, a la relación con tus amigos, a una relación sentimental, no sé cuál sea esa área de tu vida en la cual estás experimentando esterilidad. Lo que quiero que veas es que si tú eres sincero ante Dios, derramas tu corazón a Él y adicionalmente eres sensato en entender el propósito de tu petición y decirle: Dios, realmente lo que te estoy pidiendo es para honrarte a ti. Entonces podrás descansar en que puedes entregarle tu problema a Él y decirle: Dios, Señor Todopoderoso, acá está, te entrego esta situación. Va a suceder algo inesperado en esta historia. Está Elí, nos cuentan que está este sacerdote Elí sentado a la puerta, a la entrada, está en el puesto, está sentado ahí y ve a Ana haciendo esta oración. Ve a Ana en ese momento. Y uno esperaría que el sacerdote se levante, le abrace y le diga: hija mía, todo saldrá bien, no te preocupes, que todo irá bien. Mira lo que sucede en los versículos 12 y 16. Vamos al punto número 7. Punto número 7. La crítica. Versículos 12 al 16. Dice lo siguiente: como Ana estuvo orando largo rato ante el Señor. Ojo a eso, oró largo rato. Él se fijó en su boca. Sus labios se movían, pero debido a que Ana oraba en voz baja, no se podía oír su voz. Elí pensó que estaba borracha. Así que le dijo: ¿hasta cuándo te va a durar la borrachera? Deja ya el vino.
No, mi señor, no he bebido ni vino ni cerveza. Soy solo una mujer angustiada que ha venido a desahogarse delante del Señor. No me tome usted por una mala mujer. He pasado este tiempo orando debido a mi angustia y aflicción. Ana encuentra una crítica de parte de Elí. En lugar de encontrar una respuesta afirmativa, una respuesta de misericordia de parte de quien ejercía el sacerdocio en Israel, encuentra crítica. Encuentra una posición religiosa. Ana se estaba saltando todas las normas de la liturgia para poder estar en ese lugar, para poder actuar de esa manera. Estaba sola, hablando con angustia, en silencio. Y Elí lo que piensa, esta es una borracha. ¿Qué es lo que le está pasando? Que se salta, para estar haciendo lo que está haciendo y saltándose todas las normas que se está saltando, es porque tiene que estar borracha. Dos cosas que quiero que veas acá. La primera, si ejerces hoy una posición de liderazgo en la iglesia, estamos llamados a tener misericordia de aquellos que vienen siempre con un corazón necesitado. Siempre que alguien viene a la iglesia porque tiene un corazón necesitado, porque tiene una necesidad. Cada persona que viene a la iglesia viene por una necesidad. Y no podemos nosotros criticar ni juzgar los motivos de su corazón. Pero segundo punto que quiero que veas acá, ¿qué sucede? Ana habría podido decir, ya empezaron a criticarme, me voy de acá, me voy a cambiar de iglesia, porque siempre me están juzgando, criticando, diciendo. La originalidad en tu vida no debe depender de la aceptación de otras personas, sino de tu relación con Dios, de lo que tú has hablado con Dios, de lo que tú estás viviendo con Él. La relación con Dios no puede depender de lo que las demás personas van a aceptar o afirmar con respecto a tu vida, sino con respecto al sentido que tú sabes que tiene porque has pasado un tiempo a solas con Dios. Y octavo y último punto. La respuesta. Mira la respuesta tan increíble que vamos a ver y el cambio que hay en la actitud, en el corazón y en el estado anímico de Ana a partir de este momento. Mira los versículos 17 al 20. Dice, vete en paz, respondió Elí. Yo creo que Elí se sintió fatal y dijo como, bueno, la he liado, ¿no? Como que no sé qué decirle a esta chica después de todo lo que le he dicho. Le dije que era una borracha cuando era una mujer necesitada. Versículo 17, vete en paz, respondió Elí. Que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Gracias, ojalá favorezca usted siempre a esta sierva suya. Con esto, Ana se despidió y se fue a comer. Desde ese momento su semblante cambió. Al día siguiente madrugaron y después de adorar al Señor, volvieron a su casa en Ramá. Luego Elcaná se unió a su esposa Ana y el Señor se acordó de ella. Ana concibió y pasado un año dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, pues dijo, al Señor se lo pedí. La respuesta que Ana tiene de parte de Dios es una respuesta de transformación. No es una respuesta solamente en cuanto al hijo que Ana estaba pidiendo. Porque fíjate que el cambio que hay en Ana no viene a partir del momento del nacimiento de su hijo. Ni siquiera viene a partir del momento en el cual dice la Biblia que se unió a Elcaná. El cambio en la vida de Ana viene en el momento en el cual ella pone su confianza en que Dios conoce su problema y su necesidad y ella ya se lo ha entregado a Él. Ahí viene la paz en la vida de Ana. Ahí Ana empieza a tener la tranquilidad en su identidad, de que aun si Dios no le fuera a dar un hijo, de que aun si Dios no se lo diera, ella entendía que tenía un Padre, que tenía un Dios al cual podía acudir cuando se sentía mal, cuando tenía necesidad o cuando tenía angustia o problemas. Dejemos de copiar el propósito de nuestras vidas, de copiar el propósito de otros para seguirlo. Dejemos de copiar y evaluar nuestras vidas basado en lo que los otros han logrado o conseguido y descansemos en el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Hoy es un día para poder replantear si nuestra vida es un copy-paste de la vida de otros o si nuestra vida es un guión que estamos escribiendo, un guión original que estamos escribiendo cada día. Quiero invitarte a orar y darle gracias a Dios por este plan y por esta
vida original que Dios te ha dado a ti, que me ha dado a mí y a cada uno de nosotros. Señor, yo te doy gracias por esta palabra. Yo te doy gracias porque tú hoy has hablado a nuestros corazones, porque hoy podemos ver, Dios, que nos has dado un propósito, que nos has dado sentido en nuestras vidas. Hoy hemos aprendido tantas cosas, Dios, de esta historia. Hemos aprendido tanto de esta situación que vivió Ana, que vivió Elcaná, que vivió Penina, que vivió Elí, Señor. Gracias, Dios, porque a través de esta historia podemos ver tu fidelidad, podemos ver tu amor. Y ayúdanos a nunca olvidar, Dios, lo valiosos que somos. Que no nos dejemos seducir por el querer ser como los demás. Que no dejemos que los engaños y las mentiras que se instalan en nuestra mente, que nos llevan a dudar del valor de nosotros porque no tenemos lo que otros tienen o porque parece que no estamos disfrutando la vida como otros la disfrutan, deje de robarnos la paz y que podamos hoy descansar en que estamos escribiendo un guión original de tu mano. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque tú eres bueno y eres fiel. Hoy descansamos en ti, Señor. Yo te pido, Dios, porque llenes los vacíos que hay en nuestros corazones, que dejemos de estar cediendo en nuestra fe por aparecer, por aparentar ser iguales a los demás, que hoy entendamos que tú tienes un plan único y original para cada uno de nosotros. Gracias por este tiempo, Señor, y yo te alabo y te doy gracias porque a través de esta palabra me has confrontado a mí, me has llevado a preguntarme cuántas veces me he frustrado, me he deprimido, me he preocupado porque parece que no alcanzo lo que otros están haciendo. Y hoy entiendo que no estoy acá para vivir la vida de otros, sino para vivir mi vida de tu mano. Gracias por este tiempo. En tu santo nombre, Jesús, te doy. Amén. Y amén. Y amén. Si hoy nos acompañas por primera vez, si hoy te conectas por primera vez, yo quiero que puedas tomar una decisión. Yo quiero que hoy, que has entendido que eres original, que no tienes que copiar a otros, puedas ahí en tu casa tomar la decisión de hacerte hijo de Dios. La Biblia dice en Juan 1:12, más a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Y hoy tú y yo tenemos la oportunidad de hacernos hijos de Dios. Hoy tú y yo tenemos la oportunidad de decirle: Dios, tú eres nuestro Padre. Si quieres entregarle tu vida a Jesús, te invito a que ahí en casa cierres tus ojos y con tus palabras, repitiendo lo que yo voy a decir, pero originalmente desde tu corazón, como si estas palabras se originaran desde tu corazón y desde tu mente, quiero que le digas así. Dile: Señor Jesús, hoy yo confieso que he pecado, que me he apartado de ti, pero hoy declaro que tu bendita sangre me limpia completamente de todos mis pecados. Hoy abro la puerta de mi corazón y te invito a que entres en mí. Yo creo, Jesús, que tú eres mi Señor y mi Salvador personal. Hoy te doy gracias, porque no es por mis obras, porque no es por lo que yo haga o por lo que yo logre, sino porque tú me has perdonado, porque tú me has amado, que hoy tengo derecho a ser llamado un hijo de Dios. Gracias por esta identidad que hoy me das, porque me haces único y original. En tu santo nombre, Jesús, te doy gracias. Amén y amén y amén. Si te conectas por primera vez, si has hecho esta oración y quisieras estar en contacto con nosotros, quiero invitarte a que escanees el código que ves aquí en pantalla y que puedas llenar el formulario que vas a encontrar ahí, en el cual puedes ponerte en contacto con nosotros para poder compartir y estar pasando tiempos juntos, para poder compartirte las cosas que estamos haciendo y que puedas estar enterado de todas las actividades. También quiero invitarte, si no te has suscrito a nuestro canal, a que te puedas suscribir, a que actives la campanita y a que te puedas estar enterando de todas las actividades que estamos haciendo. Y adicionalmente, si tienes un amigo que crees que es un copietas o un copión, copia el enlace y compárteselo. Mentira, no le vas a decir que es un copión o un copietas, pero si copia, lo único que puedes copiar hoy es el enlace. Copia ese enlace y compárteselo a otras personas, porque estoy seguro que Dios puede llenar sus vidas de esperanza a través del descansar en que sus vidas no están frustradas por lo que no han logrado, sino que tienen propósito y sentido porque Dios les ama. Te invito a que copies, lo único que puedes copiar hoy es este enlace que tienes arriba y compartírselo a otras personas para que muchos puedan conocer del amor de Jesús. Y como la idea es que esta charla no sea simplemente un tiempo que ves una película y ya está, sino que sea algo que transforme tu vida, quiero que puedas hacer de ella parte en la semana que viene.
Durante cada día quiero que evalúes en cuál punto de ellos te encuentras. Y por eso te quiero dejar el resumen de los 8 puntos muy sencillos para que puedas recordarlo y ver en dónde estás, en qué punto de estos te encuentras hoy en día en tu vida para que sepas qué tienes que hacer a continuación. El problema. Originales. El intento por compensar. Originales. La tormenta. Originales. El vacío. Originales. El punto de quiebre. Originales. La promesa. Originales. La crítica. Originales. La respuesta. Originales. Quiero invitarte a la cena del Señor, que puedas preparar tu pan y tu vino ahí en casa y que podamos pasar este tiempo con nuestro Jesús, con nuestro Señor. Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que entrego por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Yo te doy gracias, Señor Jesús, por este pan, símbolo de tu cuerpo maltratado y machacado en esa cruz por causa de nuestros pecados. Tú hiciste un sacrificio original, único, que dio origen a una nueva vida para nosotros, que dio origen a una vida de perdón, a una vida de amor, a una vida llena de sentido. Gracias por este vino, símbolo de tu sangre gota a gota derramada para el perdón de nuestros pecados, para que no fueran nuestros pecados los que definieran lo que somos, sino que fuera tu amor lo que definiera el valor de nuestras vidas. Hoy bendigo este pan y este vino, Señor, y ayúdanos a descansar siempre en ti. En tu santo nombre te damos gracias, Jesús. Amén y amén.